Rosa María Payá Acevedo es una activista cubana por la democracia y defensora de los derechos humanos. En 2015 fundó la iniciativa ciudadana Cuba Decide, un movimiento a favor de cambiar el sistema político y económico en Cuba hacia la democracia, a través de un plebiscito. Es hija de Osvaldo Payá, líder del Proyecto Varela, un esfuerzo por la reforma legal en Cuba, galardonado con el Premio Sájarov del Parlamento Europeo y 2 veces nominado al Premio Nobel de la Paz. Payá fue asesinado por el régimen en 2012. Rosa María es licenciada en Física por la Universidad de La Habana y en el Programa de Liderazgo Competitivo Global de la Universidad de Georgetown. Ha sido conferencista e invitada de honor en varias universidades de Estados Unidos y América Latina, así como en las Naciones Unidas, la Cumbre de las Américas de la Concordia, del Foro de la Libertad, en el Congreso de Estados Unidos y múltiples parlamentos de Europa y América. También es un gran honor tenerla con nosotros. Bueno. Muchas gracias, muy buenas tardes. Muchas gracias a PIDF y a todas las agencias que están involucradas en la organización de este tan necesario evento, de este recordatorio en el marco de lo que va a ocurrir en esta ciudad esta semana, de quiénes son las víctimas y cuáles son las consecuencias del silencio sobre las violaciones de derechos humanos en nuestros países. También quiero agradecer tu presencia, Pablo, y muchas gracias también por los esfuerzos que desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos llevaste a cabo para romper con la impunidad de nuestros 3 países. Yo tenía preparadas unas palabras en inglés. Yo creo que después del horror que hemos escuchado durante casi 2 horas aquí, queda poco que decir, excepto que lo único peor que escucharlo es vivirlo. Y todos los que estamos aquí hemos tenido el terrible privilegio de escuchar de parte de aquellos que están viviendo ese terror. Pues como se ha dicho, cada uno de los familiares de los presos políticos vive el terror que viven los presos políticos. Cada uno de los familiares de los asesinados, cada uno de los familiares de los perseguidos vive también ese terror. Y por tanto, ese es el terror que están viviendo todos los venezolanos. Ese es el terror que están viviendo todos los nicaragüenses. Ese es el terror que están viviendo todos los cubanos. Todos los cubanos en la isla, todos los cubanos en la diáspora. Es el terror de no saber qué va a pasar mañana. Es el terror de no saber, una vez que tu hijo sale a la calle, si va a regresar. Es el terror de no saber en qué momento estás violando el nuevo decreto que han impuesto para violar tus derechos. Sin embargo, en esta semana en Naciones Unidas, de alguna manera yo dudo que escuchemos sobre ese terror. Y por eso es tan importante que este evento tenga lugar. Sin embargo, todos los que estamos aquí sabemos que la narrativa de la utopía de la revolución cubana continúa extendida en muchos lugares del mundo, en la academia en Estados Unidos, en la prensa en Estados Unidos y en nuestros países, en toda América Latina. Y lo que es todavía más terrible, continúa extendida en este edificio que tenemos a unas cuadras de aquí, que es Naciones Unidas. Sin embargo, en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas se sientan cómodamente los delegados de la dictadura cubana y de la dictadura venezolana. Y desde allí no solamente silencian y victimizan nuevamente a cada uno de los presos políticos, sino también ayudan a Ortega y a Murillo, a Putin, a Irán, a cada uno de los regímenes que el día de hoy están replicando este terror que nosotros hemos escuchado aquí. Eso tiene que parar. Y para que pare, nosotros solo podemos aspirar a que aquellos que en los gobiernos del mundo representan la democracia
alcen su voz. Esta sala debería estar llena de los diplomáticos que estarán esta semana en Naciones Unidas. Y aquí solo tenemos las honrosas excepciones de Estados Unidos y del gobierno democrático venezolano. Muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí. El 11 de julio del año pasado, el mundo vio cómo el pueblo cubano tomaba el papel protagónico en su historia. Hay un antes y un después del 11 de julio en la historia de nuestro país. Hay un antes y un después del 11 de julio en la historia de América Latina. El pueblo cubano está reclamando en las calles libertad. Esteban lo dijo muy bien. Patria y vida. Nadie está hablando del embargo. Están hablando de la libertad. ¿Por qué? Porque todo el mundo en Cuba, entiende lo que parece que todavía no entienden en la comunidad internacional. Y es que la razón de la miseria, la razón de la opresión, la razón de que los niños en Cuba hoy, si tienen fiebre, no saben si van a sobrevivir porque no hay aspirinas en la farmacia, la razón por la cual desde la isla nos narran prácticamente un genocidio silencioso, la razón es una dictadura de 63 años. Esa es la que hay que denunciar esta semana en Naciones Unidas, con los términos del pueblo cubano, que es libertad, patria y vida, no con otros códigos, no con lo que nos pretende imponer la propaganda y la narrativa del régimen. Los cubanos tenemos claro quién es responsable y no tiene nada que ver con un país extranjero. Tiene que ver con una dictadura que ha decidido secuestrar el país y que aplica todos los días el terrorismo de Estado contra sus ciudadanos. Y estoy usando el término de la manera más consciente que pueda usarse. Terrorismo es la acción de aplicar la violencia para difundir el pánico en una población o en un grupo de personas. Eso es lo que hace Ortega, eso es lo que hace Maduro, eso es lo que hacen los Castro y Díaz-Canel. Por eso hay más de 1000 presos políticos en mi país. Por eso escuchamos que están matando lentamente a José Daniel Ferrer. Por eso mi amiga Zailina Barro está cumpliendo 8 años de prisión. Porque el régimen cubano necesita infundir el terror para sobrevivir. La única manera de pararlo, la única manera de parar esa impunidad, es lo que está haciendo el pueblo cubano. Poniendo su vida en riesgo para presionar pacíficamente a esa dictadura por los cambios. Pero necesitan del apoyo de la comunidad internacional. Y nosotros agradecemos profundamente las declaraciones por la liberación inmediata de los presos políticos. Pero necesitamos acción. Nuestras naciones necesitan acción. Necesitan que cada uno de los criminales que se sientan a lo mejor se van a sentar en ese edificio esta semana, pero que se sientan en los gobiernos de nuestros países sin el consentimiento de nuestros pueblos, sientan las consecuencias de sus actos. Necesitamos que sean sancionados cada uno de esos individuos que desde las mafias en los poderes de nuestros países mandan a prisión a nuestras familias o mandan a la muerte a nuestras familias, como le ocurrió a mi padre hace 10 años. Yo creo que Estados Unidos está llamado a liderar ese proceso. Está llamado en un momento como el que vivimos, que es un momento de oscuridad para nuestra región. Es un momento en el que estamos viendo cómo esa narrativa utópica, criminal y falaz ha ganado terreno en nuestra región sobre las vidas de nuestros familiares, sobre los derechos humanos de cada uno de los nicaragüenses, de los cubanos, de los venezolanos. Ojalá no de otros en nuestra región. Raúl Darío dijo algo
dijiste muchas cosas importantes. Pero él dijo algo que no se nos debe olvidar. Su padre fue enviado a prisión por órdenes de Hugo Chávez bajo la dirección de Fidel Castro. Nuestros tres países no solamente comparten tragedia, nuestros tres países comparten también una dirección del terror que tiene su centro en La Habana y que ha tenido su centro en La Habana por décadas. Un régimen que ha estado involucrado desde con el nacimiento de los movimientos guerrilleros hasta con la droga que entra a los Estados Unidos todavía. Un régimen cuya contrainteligencia dirige las aberrantes torturas que Marta acaba de describir que tienen lugar en Venezuela. Un régimen que junto con Daniel Ortega en los últimos 10 meses es responsable por la entrada de al menos 200.000 cubanos por la frontera sur de Estados Unidos. Un régimen que en este momento es el mejor aliado transatlántico de Putin, defendiendo cada una de las falsas noticias que el Kremlin quiere difundir en nuestra región y en el mundo. Bueno, ese régimen, nuestros regímenes, los representantes de esas dictaduras, no deberían ser bienvenidos en los foros democráticos. Nuestros pueblos, el pueblo cubano, están asumiendo el mayor riesgo posible, que es la propia vida. Y están siendo muy claros. Quieren libertad, quieren el cambio del sistema y están dispuestos a asumir el riesgo y la responsabilidad de hacerlo. Lo que le pedimos a la comunidad internacional, lo que le pedimos a los gobiernos democráticos, los que todavía quedan en nuestro continente y en el mundo, es que se pongan del lado de esos pueblos y no de las narrativas ni de los mafiosos que están en el poder en este momento. Los prisioneros políticos en nuestras naciones son la reserva de dignidad de nuestros pueblos. Se lo debemos a ellos. Le debemos a ellos alzar nuestra voz. Le debemos a ellos que esta semana no pase como una semana más en Naciones Unidas. Este es el momento para nuestro pueblo cubano. Pareciera que la región va en una dirección y el pueblo cubano está gritando que quiere ir en la otra. Vayan con ellos, vengan con nosotros, en la dirección de la democracia, en la dirección de la libertad, en la dirección de tomar las riendas de nuestra propia vida, por encima del terror, de la corrupción, de los que han estado en el poder por tanto tiempo. Mi padre, que fue asesinado hace 10 años por la dictadura cubana, estaba convencido de que la noche no será eterna. No lo va a hacer, no lo va a hacer para ninguno de nuestros pueblos. Y sobre nuestros hombros está el acortar cada vez más esa noche. Pero hay una responsabilidad en la comunidad internacional para que todos veamos pronto el amanecer. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Rosa, también por sus palabras. Por los tiempos no será posible la ronda de preguntas, pero quisiera apenas terminar afirmando una vez más que es la dignidad de las voces de las víctimas y los familiares que mueven a nosotros, defensores de derechos humanos, a seguir adelante. Con presos políticos sin libertad y sin derechos humanos no hay democracia. Y estos valores deberían ser respetados de manera suprapartidaria por todos, en cualquier tiempo y en todos los lugares. Es por eso que estamos luchando. Y aquellos que luchan por eso pagan un precio muy alto, ¿no? Y estar al lado de estos que han luchado
y que sufren las consecuencias de esa lucha, es nuestro deber ético, nuestro deber moral de todos nosotros que somos defensores de los derechos humanos y de la democracia en el mundo. Muchísimas gracias una vez más. Salimos de aquí una vez más inspirados por sus ejemplos y espero que estas palabras todas hayan contaminado positivamente a todos nosotros aquí para seguir adelante. Muchas gracias a todos y todas.